Bien, estimados alumnos, volvemos con nuestras clases. Nos habíamos quedado en la última clase. En cuanto a la unidad 2, el punto 2, en cuanto al proceso de formación de la ley. Bueno, primero que nada vamos a recordar algo que hemos trabajado en la clase anterior con respecto a la diferencia entre un código de una ley en sentido material y una ley en sentido formal. La ley en sentido material ya habíamos trabajado nosotros que son aquellas leyes que tienen son sancionadas por una autoridad y que esa misma autoridad va a tener el poder de hacerla cumplir, independientemente del origen de esa potestad que tiene o de esa jurisdicción. En cambio, las leyes en sentido formal son leyes que son dictadas por el poder legislativo, ya sea de la provincia o de la nación. En este caso nosotros estamos en el proceso de formación de la ley, entonces nos vamos a referir al proceso que se lleva adelante dentro del Congreso de la Nación. Para esto ustedes van a trabajar en el Código, en la Constitución Nacional, del artículo 77 al 81, en el capítulo quinto yo les voy a remitir, digamos, el extracto pasado en un formato Word, escuetamente que es una extracción que también la van a encontrar en el libro de Jean Bies, que habla de la formación y la sanción de la ley. Lo primero que nos dice la Constitución Nacional es que las leyes van a tienen en principio origen en las cámaras del Congreso. ¿Cuáles son las cámaras del Congreso de la Nación? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo y la Cámara de Senadores a las provincias. Es decir, cualquiera de sus miembros puede presentar el proyecto de ley referido a alguna situación en particular, o en caso por el Poder Ejecutivo. Esos vendrían a ser los principios naturales. También habla de salvo las excepciones que establece esta Constitución. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, marcada en la iniciativa popular, por ejemplo, podemos nombrar que son proyectos que los presenta cualquier particular. En este sentido, los proyectos ingresan a las cámaras para ser analizados. Es decir, si un diputado presenta el proyecto, lo va a analizar primero la Cámara de Origen, y si es un senador, también la Cámara de Origen. Aprobado por esta Cámara, va a pasar a la discusión de la otra Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que aprobarlo primero la Cámara de Diputados para que pase a la Cámara de Senadores. Aprobado por ambas cámaras, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, va a pasar el proyecto de ley al Poder Ejecutivo. Ahí tenemos el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la Nación. Aún no se ha transformado técnicamente en ley. El Poder Ejecutivo va a realizar el examen de esta ley. Y si obtiene la aprobación, se le adquiere la calidad de haberse promulgado el proyecto y transformados en ley. Pero hasta ese momento no se ha dado el tercer paso, que vendría a ser la publicación de la ley. La publicación de la ley es el proceso mediante el cual se da a conocer a los particulares la sanción de esta ley. Nosotros ya vamos a ver, cuando trabajemos dentro de la unidad de los vicios, que el error de derecho no exime al sujeto sobre su conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que se presume que el derecho es conocido. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a la presunción que el derecho es conocido? A través de que esa ley, sancionada, aprobada por las cámaras, promulgada por el Poder Ejecutivo, esté publicada. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa si el Poder Ejecutivo, en su caso, no se pronuncia sobre el proyecto de ley que ha sido aprobado por las cámaras, que ha sido aprobado por el Congreso de la Nación. En este caso se reputa que ha sido promulgado tácitamente, por cuanto el Poder Ejecutivo no ha presentado ninguna objeción en particular sobre este proyecto de ley. ¿Sí? Ahora, el Poder Ejecutivo, a su vez, puede observar el proyecto de ley y vetarla en este caso. El veto quiere decir que la ley no ha sido aprobada por el Poder Ejecutivo y vuelve a la Cámara de Origen para que sea reexaminado. En este caso, tiene un término de 10 días el Poder Ejecutivo para poder aprobar o no aprobar el proyecto. Transcurridos esos 10 días vamos a tener lo que es la aprobación tácita.
En caso también podemos tener una aprobación parcial. ¿Qué quiere decir esto? El Poder Ejecutivo puede parcialmente aprobar un proyecto aprobado por el Congreso, siempre y cuando no altere el espíritu ni la unidad del proyecto. En este caso, se le va a dar, será de aplicación el procedimiento de los decretos de necesidad y urgencia, se le dice. ¿Sí? Dentro de lo que es el circuito del proyecto de ley, tenemos que tener en cuenta que la ley, si es desechada por una de las cámaras, no puede repetirse en las sesiones de aquel año. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 81 de la Constitución de la Nación. Que si una de las cámaras desecha el proyecto, no va a poder ser tratado en todo ese año. ¿Sí? Va a tener que esperar al año siguiente para recién volver a introducirse a los efectos de que sea nuevamente analizado. ¿Sí? Bien, sobre lo que dice la Constitución de la Nación, el capítulo quinto, yo les voy a pasar, no les voy a pasar el enlace de la Constitución de la Nación, sino que les voy a pasar el extracto. De todas maneras es lo mismo que tienen ustedes en su libro de Jambier, que yo ya les he compartido, ¿sí? Bueno, entiendo que nosotros hemos terminado la primera parte de este proceso de formación de la ley, ¿sí? Ya hemos llegado a la publicación, donde el proyecto es publicado. Sus códigos civiles y comerciales particularmente van a hablar de la cuestión de la publicación, ¿sí? Se reputa que la ley entra en vigencia, y ahí empezamos a hablar de la vigencia de la ley. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? Porque hemos visto todo el proceso para transformarse en ley. La ley va a entrar en vigencia al 8º día de su publicación. ¿Qué quiere decir? Ya hemos visto en los pasos anteriores donde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo va a aprobar el proyecto, lo va a elevar al Poder Ejecutivo y este Poder Ejecutivo tiene 10 días para aprobarlo, observarlo, vetarlo. ¿Sí? Si en esos 10 días no ha dicho nada, tenemos una aprobación tácita. Si lo ha aprobado, obviamente lo va a mandar a publicar. En el sentido de la publicación, el Código Civil Comercial les dice que la ley va a entrar en vigencia al 8º día desde su publicación. ¿Qué quiere decir? Se publica en el boletín oficial, yo les voy a pasar el link para que revisen el boletín oficial, a los efectos de un conocimiento más práctico de este punto. Y una vez publicado en el boletín oficial tenemos que esperar 8 días para su vigencia. No obstante, el Código Civil Comercial, ustedes pueden, lo revisen, se van a dar cuenta que también dice sobre si la ley misma establece un plazo. ¿Qué quiere decir esto? Hay leyes que pueden decir o pueden expresar en alguno de sus artículos que entra en vigencia en un determinado día. Acá podemos tomar el ejemplo de la ley que aprobó el Código Civil Comercial, el cual establecía que al mes de agosto del 2015 entraría en vigencia. ¿Qué quiere decir esto? La ley se publicó con anterioridad, pasaron los 8 días y no entró en vigencia, sino entró en vigencia al momento que la misma ley lo expresara. Entonces, las leyes, el principio general o la generalidad de las leyes es que entra en vigencia el 8º día de su publicación, excepto que la misma ley disponga una fecha específica o un plazo específico en el cual va a entrar en vigencia. ¿Sí? Tenemos las dos opciones, es decir, una entrada en vigencia automática y una entrada en vigencia que va a ser supeditada a lo que dice la ley. Y cualquier tema sobre estas cuestiones que yo les voy marcando, chicos, ustedes tienen toda la libertad de planteármelo en un mail o en un comentario en el video a los efectos de que podamos trabajar las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? No tengan no va a haber ninguna objeción por parte mía de hacerles alguna aclaración. Ahí una de sus compañeras me hizo un pequeño comentario, en realidad una consulta sobre la bibliografía. Volvemos a la bibliografía un poquito. Jan Vías es el libro que nosotros vamos a trabajar en estructura general. ¿Sí? Hay otro de sus compañeros que también me preguntó si todos los temas estaban en Jan Vías. No todos los temas están en Jan Vías. Jan Vías está un poquito desactualizado, nosotros lo vamos a ir actualizando y yo les voy a ir pasando, ya lo deben haber notado que yo les voy a ir pasando la bibliografía pertinente en cuanto a las actualizaciones. No tomen otros libros porque van a cambiar su estructura de trabajo y la que no va a coincidir con lo que nosotros vamos avanzando. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí nos vamos, volvemos al tema que estamos trabajando. Perdón porque me fui y me acordé del comentario de la compañera que ya se lo contesté. Sin embargo, vale aclarar por las dudas que haya algún otro de ustedes que tenga, digamos, la misma inquietud. Ahora, el principio de las leyes
se sancionan para regir indefinidamente. ¿Qué quiere decir? Que las leyes, al regularse o al tener en miras alguna circunstancia específica de nuestra sociedad, algún fenómeno que se haya manifestado como problemático, viene la sanción de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes se sancionan para poder dar respuesta a algún problema, a alguna necesidad o algún problema de la comunidad. Si ustedes quieren un ejemplo, la ley de identidad de género es un ejemplo muy clarito, donde existió una circunstancia problemática para las personas que no se autopercibían como el sexo que poseían, el sexo biológico que poseían. Entonces se dictó esta ley para poder dar respuesta a esta situación. Por eso las leyes se sancionan ante la normalidad. ¿Se acuerdan de uno de los caracteres que hemos trabajado en la ley? La normalidad. La normalidad de las situaciones se presentan en conflicto y ahí es donde aparece la ley para resolver, ¿sí? Pero puede pasar que, si bien esta ley haya sido dictada para que tenga una vigencia extratemporal, es decir, se mantenga vigente durante mucho tiempo, también puede ser conveniente para la sociedad que se lo derogue parcialmente o totalmente. Y ahí entramos en lo que su programa habla de la derogación de la ley. ¿Quién puede derogar una ley? Una ley solamente se puede derogar mediante el dictado de otra ley, es decir, el mismo órgano va a dictar una ley diferente donde la va a dejar sin efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo procedimiento que nosotros hemos aplicado para la sanción de la ley va a ser para derogar la ley, es decir, una derogación expresa cuando la ley va a disponer explícitamente que deroga la ley anterior, ¿sí? Como por ejemplo, derógase la ley. Ya vamos a trabajar nosotros en las derogaciones explícitas de la ley, por ejemplo, la ley del nombre. La ley del nombre que nosotros vamos a trabajar en el Código Civil Comercial y en este libro de Jean Bias, ustedes la tienen a la ley, quedó derogada totalmente, ¿sí? Ha tenido una derogación expresa, ¿sí? La voluntad legislativa, les dice Jean Bias, tiende a hacer desaparecer esa ley. ¿Por qué? Porque ha tenido que ya no tiene efecto, ¿sí? Ya no tiene la importancia para resolver el conflicto que resolvía. Nosotros tenemos ahí en Jean Bias, ustedes van a trabajar. Hay una complejidad dentro de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes pueden tener un efecto general y un efecto particular. ¿Qué va a pasar con las leyes generales y las leyes particulares? Bueno, los principios generales dicen que una ley general deroga a la anterior de igual carácter. ¿Qué quiere decir esto? Ley general deroga ley general. Es decir, la ley antigua va a quedar sin efecto por la ley posterior dictada en general. Ahora la ley particular, ahora una ley especial deroga una ley general. No, Jean Bias nos dice, no cabe duda, porque la ley especial dictada con posterioridad a la ley general va a resolver un conflicto específico que no lo resolvía la ley general. ¿Se entiende, chicos? Ahora, la ley general deroga la ley especial, no dice Jean Bias. La ley general no deroga la ley especial, porque la ley especial regula específicamente una particular situación que podría estar incluida en la ley general. Por eso hay que tener cuidado en las reglas. Yo les voy a armar un pequeño cuadrito para que ustedes se acuerden y lo puedan pasar en sus apuntes o bueno, lo impriman y puedan trabajar sobre él. Chicos, yo sobre todos los archivos que les pase, que no sean PDF, son para que ustedes los trabajen. ¿Qué quiere decir esto? Son para que ustedes les sumen información. Yo no lo hago por una cuestión de tiempo, y además no solamente una cuestión de tiempo, sino que son trabajos individuales y particulares de ustedes que tienen que tener su propia lógica, ¿sí? Porque cuando ustedes repasen, no se van a acordar lo que el profe dijo específicamente en la clase, sino lo más probable es que se acuerden lo que ustedes infirieron. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso son los archivos de Word que yo les paso para que ustedes puedan anotar, puedan hacer su propio apunte a partir de esto. No tenemos el soporte del pizarrón, que sí lo teníamos en las clases presenciales y lo usábamos bastante. Ya sus compañeros de otros años les pueden decir sobre cómo utilizamos nuestro pizarrón para hacer los esquemas, los mapas conceptuales. Lo que estamos tratando de hacer es, mediante los PowerPoint, tratar de tener una herramienta similar. Nunca va a ser particularmente igual porque los pizarrones nos permiten la actividad in situ en el mismo momento y los cuadros PowerPoint no tienen esa posibilidad. ¿Sí? Bien, ya hemos trabajado sobre la vigencia de la ley, sobre la derogación de la ley.
¿sí? Derogación tácita, derogación expresa, ley general, qué pasa con la ley especial, qué pasa a la inversa. Ahora tenemos un pequeño título que habla de caducidad de la ley, ¿sí? Este es un tema que presenta determinada complejidad para los alumnos, en cuanto a que no es un tema muy fácil de entender. Independientemente de la derogación de la ley por una nueva ley, puede existir, dice Jambier, la fuerza jurídica de una ley ya por la constitución de una costumbre contraria a ella o por haberse operado un cambio tan sustancial en las circunstancias tenidas en cuenta por el legislador que resulte absurda la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros ya hemos trabajado en la costumbre, ¿no? La costumbre contra leyes no es aceptada. Y nos dice Jambier, pero acá tenemos una fuerza jurídica que tiene la ley, que posee la ley, esta fortaleza de la ley sancionada, que ha perdido por una costumbre o por un cambio sustancial en la sociedad que ya no se puede aplicar, ¿sí? Que resulta absurda la aplicación de esta ley. Tiene que ver con las realidades vitales que la ley escrita tiene que regular nuestra vida social. En este sentido, si la ley no regula nuestra vida social, cae en la caducidad. Por eso dice Jambias que no tenemos que ser tan formalistas en cuanto que la ley vigente siempre se debe aplicar. En estos casos las leyes no tienden a aplicarse cuando la aplicación no resulte ajustada a las circunstancias que vive el mundo actual. Da diferentes ejemplos. Los que tienen van a estar bastante desactualizados. Nos habla de que tiene que ver la jurisprudencia también en cuanto a cómo ha podido resolver estos casos de caducidad de la ley. Si ustedes se fijan, nos va a empezar a hablar que en el primero de los supuestos dice se produce la derogación cuando una norma consuetudinaria ulterior propone o sería en vano seguir pregonando la subsistencia de la primera si los hechos estuvieran mostrando lo contrario. Este problema pide una adecuada sinceración de los principios jurídicos a las realidades vitales. Y por ello estamos persuadidos de la capacidad de la ley escrita cuando la vida social exige o exhibe la formación de una práctica legal realizada con la convicción general de su obligatoriedad jurídica. En cuanto al otro supuesto, la caducidad de la ley escrita está impuesta por los modernos principios de la interpretación jurídica. ¿Quién interpreta la juridicidad o la vida jurídica? Ahí en su Código Civil y Comercial les dice que los jueces tienen la obligación de fallar. Siempre que tengan un conflicto, tienen la obligación de dictar una sentencia. Y ellos son los que van a interpretar en sí cuando nosotros vamos a tener este supuesto de la caducidad de la ley, ¿sí? No un sujeto común y corriente va a poder argumentar la caducidad de la ley por sí mismo, sino que tiene que tener una sanción judicial. Ya hemos trabajado nosotros las fuentes del derecho donde tenemos las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales son la ley. Y en este supuesto nosotros vamos a tener un conflicto con esa ley. ¿Qué quiere decir? Esa ley que en sentido formal que nos obliga a su cumplimiento va a tener un conflicto con la vida social. Y ahí tenemos que pasar a la otra fuente. Otra de las fuentes materiales son la jurisprudencia, las decisiones judiciales. Y ahí es donde ingresa la posibilidad de la declaración de la caducidad de la ley, solamente vía judicial. Esta inferencia que les estoy diciendo encuentra sustento en lo que posteriormente les dice Jambier, porque Jambier les va a citar toda la jurisprudencia donde les establece específicamente cuáles han sido los supuestos donde se ha determinado la facultad al juez de determinar la caducidad de la ley, ¿sí? Particularmente sobre estos ejemplos que les habla Jambier, les empiezo a citar estas leyes, los decretos leyes.
Los decretos, y en particular los decretos leyes que han sido sancionados al momento de eh, poderes de facto que han tenido, digamos, en nuestra realidad o nuestro pasado, este, el establecimiento por fines no democráticos en el poder dentro de lo que es el Estado. Estamos hablando de los golpes de Estado. Y la jurisprudencia nos habla de que si los decretos leyes, estas sanciones de normas por parte de estos estados de facto son o no válidos. En tal sentido, bueno, les va a describir las vías cuáles son, digamos, las opiniones de la jurisprudencia en esos momentos, si estos poderes de facto pueden dictar o no leyes. Eh, el tema de el examen posterior de estas leyes es donde nosotros podemos encontrar ciertos supuestos de caducidad. ¿Por qué? Porque las situaciones en las cuales ellos regulaban ya no estaban de efecto vigentes dentro de lo que son la realidad cotidiana de los argentinos. En estos supuestos nosotros vamos a encontrar las caducidades de la ley, donde no ha habido leyes, donde puede que no haya habido leyes que los hayan dejado sin efecto, pero en sí esos decretos leyes donde se arrogaban el poder legislativo y los poderes de facto, es decir, las juntas militares, nosotros tendríamos situaciones en las cuales ya no serían aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones donde reglamentaban el uso de ropa, ya no posterior al dictado a la vuelta a la democracia, ya este dictado de las leyes resulta un supuesto de la caducidad. En ese sentido son los ejemplos que ustedes van a encontrar dentro de lo que es el libro de Yambia que yo les he compartido. Bien, en ese sentido nosotros terminamos el punto 2 de la unidad 2. Vamos a proseguir con el punto 3. Ya hemos visto en cuanto al proceso de formación de la ley, cómo vamos nosotros a trabajar, digamos, estos principios constitucionales, los pasos que tienen que ver con la formación, desde cuándo y hasta cuándo va a estar vigente, la derogación de la ley y la caducidad de la ley. El punto 3 nos habla de los efectos con relación al territorio y el punto 4 con los efectos de la ley en relación al tiempo, ¿sí? El punto 3, efectos con relación al territorio. Nosotros vamos a encontrar en nuestro Código Civil Comercial, en el artículo 4, que nuestras leyes son obligatorias para todos los que habiten el territorio de la República, ¿sí? Sean ciudadanos, extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República. En este sentido, nosotros tenemos que primero definir qué es el territorio. Nuestro anterior Código Civil, nosotros encontrábamos de una manera mucho más rápida lo que son las definiciones de territorio. Estas definiciones de territorio tienen que ver con, digamos, el ámbito físico en el cual nosotros vamos a encontrar la aplicación de la ley. ¿Qué quiere decir? Es uno de los elementos que van ustedes a trabajar en principio en derecho privado, derecho internacional privado, donde existen determinadas reglas, ¿sí? Las leyes siempre van a responder a estas reglas, que son los principios de la nacionalidad y el principio de aplicación territorial. El principio de la nacionalidad es particularmente expresado en cuanto a que o es caracterizado como el principio en el cual las leyes van a acompañar al sujeto. ¿Qué quiere decir? Cualquier ciudadano, si su sistema de leyes lo ampara, va a seguir con su derecho hacia donde vaya. ¿Qué quiere decir esto en vulgar romance? Que si yo soy ciudadano argentino y mis principios suponen la aplicación del principio de la nacionalidad, mi derecho me va a acompañar cuando yo esté, por ejemplo, en México. Según mi normativa, el principio de la nacionalidad se me va a aplicar mis leyes. En ese sentido, yo voy a tener que tener en cuenta para las relaciones jurídicas la ley argentina si la celebro en un país extranjero. Este es un ejemplo, un supuesto que no es de aplicación, como hemos visto en el artículo 4,
nuestro sistema es el principio territorial. ¿Qué quiere decir el principio territorial? Que para cualquiera que esté dentro de nuestro territorio se le aplica nuestra ley, ¿sí? Sin tener en cuenta si es extranjero, nacional, si tiene domicilio o no tiene domicilio. Se le aplica nuestras leyes y el principio territorial. Este principio territorial tiene una base del derecho romano. El principio de la nacionalidad tiene más bien una base del principio anglosajón, ¿sí? No obstante, hay algunas excepciones que nos hablan de, dentro del derecho internacional privado, ustedes lo van a trabajar, algunas excepciones donde nos habla de la aplicación del derecho nacional, ¿sí? Bueno, volviendo a esta aplicación territorial de la ley, ¿qué entendemos por territorio? Y ahí ustedes pueden adelantarse un poquito en el Código Civil y Comercial cuando se habla de los bienes del Estado. Y ahí ustedes van a tener cuáles son los bienes del Estado. Y eso es el territorio. El territorio está marcado por nuestros límites geográficos, orográficos. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los límites políticos, eso es el territorio, ¿sí? Nuestro mar territorial, valga la redundancia, es territorio. Cuando nosotros tenemos las 200 millas a partir del lecho marino o la línea más baja de la alta marea. También tenemos el principio que es territorio, nuestros consulados, no nuestros consulados, no nos metamos en una discusión, no les corresponde a la materia, sino las embajadas son territorio argentino. También son territorio argentino las leyes dentro de lo que es la aplicación de la ley territorial, los buques de guerra, las naves de guerra, aquellas naves que están afectadas al servicio público del Estado son también en principio territorio argentino. En cuanto a los consulados, bueno, existen teorías que determinan que los consulados no son territorio y hay teorías que avalan que sí son territorio argentino. Ustedes habrán visto las noticias sobre la gente que se encuentra, bueno, fuera del país y está intentando volver, se conecta con la Cancillería o con la Embajada, que son donde está la representación del Estado argentino. Por eso dentro de todo lo que pase dentro de las embajadas, se le debe aplicar la ley territorial porque son en principio territorio de la nación, ¿sí? En cuanto a la aplicación territorial de la ley, nosotros vamos a tener unos principios contenidos. Estos principios contenidos los van a poder ustedes encontrar dentro de lo que es sus códigos civiles y comerciales, en el capítulo, en el título cuarto del último libro, donde habla de las disposiciones de derecho internacional privado, las normas aplicables, nos hablan de las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales, se determinan por los tratados o convenciones internacionales. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre para empezar a hablar de la aplicación territorial de la ley es que posiblemente nosotros tengamos un conflicto de competencias. ¿Qué quiere decir este conflicto de competencias? Que tengamos dentro de la relación jurídica que vimos en la primera clase, si ustedes hacen un poquito para atrás, tenemos en la relación jurídica determinados elementos. Tenemos el sujeto, el objeto y la forma, ¿sí? Alguno de estos elementos tiene un factor extranjero. ¿Qué quiere decir? Que alguno de los sujetos o el lugar donde se celebró o el objeto que se está discutiendo en esta relación jurídica se encuentra en el extranjero, se le aplica legislación extranjera. Y en ese caso entramos en estos principios generales. En la sección primera ustedes van a trabajar sobre las personas humanas. ¿Y qué pasa con el domicilio o la residencia habitual? ¿Sí? A los fines del derecho internacional privado, ¿qué vamos a aplicar? Y entramos en estos distintos supuestos que ustedes que tienen en su programa. Por ejemplo, con respecto a la capacidad, ustedes van a tener en el 2616, en el artículo 2616, que la capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio. En cambio, si cambia de domicilio no afecta la capacidad una vez que ha sido adquirida. Cuando nosotros trabajemos capacidad vamos a volver, pero lo importante es que ustedes sepan que dentro de lo que son los atributos, la norma general es que se va a aplicar la ley del domicilio. El domicilio, para que ya lo tengan en presente, va a ser esa residencia que tiene el sujeto con la intención de permanecer en ese lugar, ¿sí?
Después tenemos en cuanto, por ejemplo, al nombre. El 2618 les dice, el derecho aplicable al nombre es el domicilio de la persona a quien se trata al tiempo de su imposición. ¿Qué quiere decir? Que el derecho que le vamos a aplicar es a donde está el sujeto, ¿sí? En el domicilio en que se trata, el domicilio que tiene el sujeto al que le estamos poniendo el nombre, por ejemplo. En cuanto, por ejemplo, a la ausencia o presunción de fallecimiento, la jurisdicción para tener en cuenta qué derecho vamos a utilizar, el mismo derecho que tiene con el último domicilio que tenía este presunto ausente. Acá van a tener también definiciones sobre la jurisdicción. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la jurisdicción es el poder atribuido a los jueces, ¿sí? Es decir, ¿quién me va a decidir si tengo un conflicto? Ahora, el derecho aplicable, que es lo que estamos trabajando, es la aplicación territorial de la ley. En cuanto, por ejemplo, la capacidad de las personas para contraer un matrimonio, van a tener en cuenta el domicilio de la persona. Y así se va a ir repitiendo este principio de aplicación del domicilio, ¿sí? En cuanto al régimen de alimentos, se rige por el domicilio. La filiación, por ejemplo, el establecimiento y la impugnación, se rige por el derecho del domicilio del hijo al tiempo del nacimiento, o del derecho del domicilio del progenitor o pretendido progenitor, que se trata del tiempo del nacimiento del sujeto, ¿sí? Los actos de reconocimiento del hijo, la adopción, por ejemplo, ustedes van a ir encontrando que el derecho aplicable se va repitiendo y se va tornando efectivamente lo que venimos diciendo, que nosotros tenemos el principio aplicable de el principio de territorialidad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? El principio de la aplicación territorial de la ley argentina dentro de lo que son los supuestos del territorio, ¿sí? Tienen que tener en cuenta también que la aplicación de la ley territorial tiene que ver con un elemento, el elemento de arraigo que le dice Goldsmith en su libro de Derecho Internacional Privado, en cuanto a que tenemos que pensar nosotros cuál es digamos, el punto de arraigo que yo voy a tener para la aplicación de la ley. Por ello, tenemos que tener en cuenta que la aplicación de la ley tiene que tener algún elemento, ¿sí? Y el elemento que se ha fundado en el derecho romano ha sido el territorial. ¿Por qué? Porque es el elemento territorial del domicilio, es un elemento que deviene de ese territorio. ¿Por qué? Porque es un elemento objetivo que yo puedo determinar, ¿sí? Igual que el otro elemento objetivo, que es la nacionalidad. Por un orden práctico, nosotros aplicamos el domicilio también, que es un principio territorial, que es un elemento objetivo que yo puedo determinar a ciencia cierta que existía al momento del conflicto. Siguiente punto sobre las leyes extranjeras tenemos ¿cuándo se puede dar la aplicación del derecho extranjero? Hemos trabajado nosotros en el Código Civil y Comercial, el 2594 les dice que las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso. Y en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas de Derecho Internacional Privado Argentino de fuente interna. Nosotros acá tenemos que empezar a explicar un poquito porque estamos en primer año y por ahí no han trabajado estas cuestiones. Los estados se relacionan entre sí para resolver algunas cuestiones de normativa firmando tratados. Y estos tratados determinan cuál va a ser el derecho aplicable, ¿sí? Y cuál va a ser el punto de encuentro, digamos, si va a ser el territorio, si va a ser el domicilio, o a qué derecho vamos a remitir, ¿sí? A veces las situaciones nos van a remitir un derecho extranjero, ¿sí? En el Código Civil y Comercial ustedes van a encontrar que quien tiene que aducir la aplicación del derecho extranjero va a ser la parte a la cual está interesada en la aplicación de ese derecho extranjero. ¿Y en qué momento lo hace? Lo hace cuando ya estamos dentro de un juicio, dentro de un conflicto donde hay un juez, ¿sí? Interpone la demanda y el juez empieza a entender. En este caso, el 2595 les va a decir las reglas que cuándo va a ser aplicable este derecho extranjero y cómo va a ser aplicable, ¿sí? Les dice, bueno, que el juez va a tener que determinar cuál es el espíritu de la ley extranjera y va a interpretarlo como lo harían los jueces de ese estado.
¿sí? Sin perjuicio de que las partes puedan probar y alegar la existencia de la ley invocada. ¿Qué quiere decir esto? Mediante los documentos consulares o provenientes de la Cancillería o de la Embajada extranjera van a poder presentar la vigencia de esa ley que están invocando la demanda. ¿Sí? Ahora, si el juez no puede establecer cuál es el contenido de esa normativa que están argumentando y no se han presentado pruebas al respecto, el juez va a tener que fallar con el derecho argentino. ¿Sí? Si existen varios sistemas convigentes, les dice el código, con competencia territorial o personal, o hay diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se va a determinar por las reglas en vigor dentro del Estado en el que ese derecho pertenece. En defecto de tales reglas, se remite nuevamente al sistema jurídico en disputa que se presenten los vínculos más estrechos con la relación jurídica que se trate. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay diferentes ordenamientos legales para regular la misma situación, vamos a tener que tener en cuenta la sistematicidad que tiene ese Estado a los efectos de aplicar esa ley. Las reglas que aplican los jueces en el Estado donde está vigente ese ordenamiento legal. Ahora, si no existen esas reglas y no las pueden determinar, el juez va a tener que tener en cuenta el sistema jurídico que presente vínculos más estrechos con esa relación jurídica. ¿Qué quiere decir? Va a tener que buscar el sistema jurídico que tiene mayor relación con este conflicto que se estableció entre las partes. ¿Sí? Y hay una tercera regla que les dice, si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de la misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. En este tercer supuesto, el juez, para poder resolver con derecho extranjero, va a tener que interpretar cuál fue la intención real de cada uno de los sujetos dentro de la relación jurídica, a los efectos de poder armonizar esos derechos. ¿Por qué? Porque cada persona se incluye en una relación jurídica o toma parte en una relación jurídica para realizar algo. No nos embarcamos en una relación jurídica para no cumplir. ¿Sí? Eso el derecho lo juzga como de mala fe. Y todos los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Por lo tanto, el juez debe armonizar estos sistemas jurídicos para que la relación jurídica funcione. ¿Sí? En este sentido, ya nosotros ya hemos visto cuándo se puede aplicar el derecho extranjero. Ahora existen ciertas reglas donde nuestro ordenamiento establece que no pudiera aplicarse el derecho extranjero. Primero que nada, no puede ser aplicado cuando las circunstancias de hecho resulta manifiesto que las situaciones tienen lazos poco relevantes a ese derecho. Acá tenemos que tener en cuenta también un principio del fraude a la ley. Cuando nosotros intentamos por una cláusula establecer otro derecho aplicable para escapar al derecho territorial, eso está sancionado con nulidad, se nos va a aplicar el derecho territorial. Y lo está en el 2598, que dice, para determinar el derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles por las partes, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo efecto de eludir esta aplicación. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta el 2599, que nos habla de las normas internacionales imperativas. Las normas e imperativos de aplicación inmediata de derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes imperativas que tienen que ver con el orden público, que las hemos trabajado cuando hablábamos de la clasificación de la ley, son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no podemos nosotros pretender la aplicación de un derecho extranjero por la autonomía de la voluntad cuando tenemos un derecho imperativo que se le aplica. ¿Sí? También tenemos que ver que el 2600, que nos habla del orden público, dice que las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conduce a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de nuestro orden público. El orden público argentino funciona como una regla o una barrera, la cual es infranqueable por derecho extranjero. Tenemos el claro ejemplo de el matrimonio. ¿Sí? En el matrimonio nosotros tenemos reglas de orden público que establecen cuáles son impedimentos para el sujeto para poder celebrar este matrimonio. Por ejemplo, la unión anterior que no se encuentre disuelta. En este caso, resulta necesario que esa unión anterior se disuelva.
ya sea por divorcio, o por fallecimiento de la... Bueno, fallecimiento no lo pongamos porque van a decir que el profe quiere que se maten a los cónyuges para poder disolver el vínculo. Tiene que existir un divorcio anterior que o un hecho que disuelve ese vínculo, o un acto que disuelve ese vínculo, para poder celebrar nuevas nupcias. No puedo yo argumentar que en el derecho extranjero yo tengo la posibilidad de celebrar nuevas nupcias sin haber extinguido el vínculo, cuando mi orden público establece efectivamente que tengo que disolver el vínculo, ¿sí? En este caso nosotros podemos decir que ya hemos terminado nuestro punto 3 de la unidad 2 con respecto a las condiciones de las leyes extranjeras, ¿sí? Nos queda ver el punto 4 de este mismo, digamos, de esta misma unidad. Bueno, nos quedan 4 puntos por el tiempo que llevamos en la clase, para no cansarlos hoy. Les voy a dar este tema en la siguiente clase, para que puedan ir ordenándose un poquito. Veo que algunos están un poquito atrasaditos porque me están mandando el mail en este momento. Así que voy a subirles esta clase para que vayan avanzando. Son 2 temas bastante larguitos para que puedan ir trabajándolos hoy. Y mañana vamos a terminar la unidad con los últimos 4 temitas. No es tan largo, pero sí requiere sentarse un poquito a trabajar. Les voy a tratar de pasar un pequeño cuadro para que vayan completándolo, para que vayan tomando sus propios apuntes sobre las clases. Así que, bueno, siempre es un placer compartir con ustedes y espero que estén por lo menos divirtiéndose con esta materia. Saludos.